La idea es que podamos estar hablando, mis hermanos, de algunos principios que tienen que ver con la sobreedificación o con la restauración del trabajo de Dios en el tiempo. Y vamos a usar Nehemías para ver algunos ejemplos que Dios nos deja en su palabra de cosas que suceden o deberían suceder cuando Dios quiere restaurar un poco su testimonio. Entonces vamos a hablar de principios de restauración en la obra de Dios. Cuando usted comience a leer conmigo, usted va a notar que esos principios son trascendentales. ¿En qué sentido? Son principios que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como son principios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Son principios que, como vamos a ver, en un aspecto tienen que ver con aquellos que lideran al pueblo de Dios, pero también de manera maravillosa en este libro vamos a ver cómo de manera muy particular, aquí no vemos solo unos hombres que se posicionan en el liderazgo del pueblo de Dios, sino cómo el pueblo de Dios responde a ese liderazgo. Entonces, aquí vamos a ver varias cosas que son importantes y que de alguna manera deben llevarnos a ver la obra de Cristo y aspectos que Dios quiere que aprendamos como iglesia. Entonces, bueno, vamos a leer ahí Nehemías. Para contextualizar a los hermanos, Nehemías se encuentra ubicado en la historia de Israel en el periodo del retorno y la restauración de Jerusalén. Ustedes recuerdan que Israel, por el pecado, ellos cayeron cautivos en Babilonia. Fueron llevados esclavos a Babilonia. Pero Dios despertó el espíritu de un rey, de Ciro, para que ellos regresaran. Y primero regresó una parte del pueblo, regresó Josué y regresó Zorobabel, ¿sí? Ellos regresaron y comenzaron a hacer una obra, pero esa obra se detuvo por causa de los enemigos. Ahí Dios levantó al profeta Ageo y al profeta Zacarías, y a ellos volvieron a comenzar esa obra y terminaron reedificando el templo. Después de eso viene otro segundo retorno donde viene Esdras con otra parte del pueblo. Y Esdras llega a enseñar la palabra, a organizar el culto a Dios en el templo, y él hace una obra tremenda. Y hay un tercer retorno, ¿sí? Después, unos años después del trabajo de Esdras, Nehemías se entera de la situación de Jerusalén, y él ya no viene a restaurar como tal el templo, ni la adoración en el templo, sino él viene a restaurar los muros de la ciudad, ¿sí? Entonces, en ese periodo aparece el libro de Nehemías. Y Nehemías, mis hermanos, de alguna manera es como una figura y una sombra de Cristo. Muchas de las cosas preciosas que uno ve en Nehemías, uno va a ver eso del Espíritu de Cristo en sus siervos. La Biblia dice así en Pedro, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, pero no solo piensa que en los profetas, sino también en todos los hombres que Dios usó, su Espíritu estaba sobre ellos. O sea que las cosas que vemos en Nehemías de alguna manera también abren delante de nosotros el corazón de Cristo y la manera como Cristo actuaría en un tiempo donde se está restaurando su testimonio. Y ya viéndolo en nuestros días, mis hermanos, yo creo que todos podemos ver a nuestro alrededor y ver que la iglesia en algunos aspectos necesita restauración. Pero no solo la iglesia, podemos ver que tal vez nuestras familias en algunos aspectos están como esa ciudad sin un muro de protección, con las paredes caídas, con las puertas quemadas, expuesta a los enemigos. Entonces, eso se aplica tanto a la vida de iglesia, como se aplica también a la vida de familia, como también se puede ver de manera muy particular a nuestra vida personal. A veces en nuestra vida personal hay muchas cosas que necesitan ser restauradas, muchas áreas que están en ruina, quemadas, muchas partes de nuestra vida donde no hay un muro. Y recuerden que el muro en aquellos días era ese aspecto que protegía la ciudad, ¿sí?, de todo lo que pudiera venir a ella. Entonces el muro era muy importante. Entonces vamos a ver cómo esos principios de restauración se aplican a todas las áreas de nuestra vida, de manera personal, de manera familiar, como iglesia, aún como sociedad pudiéramos mirar. Entonces Nehemías y su trabajo representa el trabajo de Cristo en tiempos de crisis,
en tiempos de restauración, en tiempos donde las cosas tienen que volver a una normalidad. Y Nehemías, con su liderazgo y con su obra, nos va a dar aspectos, detalles, figuras de cosas que deben existir en medio de nosotros cuando Cristo está trabajando. Entonces, viendo un poco el contexto, mis hermanos, ya vamos a ir mirando algunos aspectos. El primer aspecto se encuentra en los primeros versículos, que es donde inicia el libro y donde vemos un poco cómo surge esta obra. Entonces aquí lo primero que vamos a ver es la necesidad de que para que haya una restauración en el pueblo de Dios, tienen que haber hombres y mujeres que amen esa causa y estén dispuestos a orar por ella. Eso es lo primero que vamos a ver en el libro. El libro de Nehemías se piensa que lo escribió Esdras, ¿sí? Seguramente escribió Esdras su libro, y la continuación del libro de Esdras sería Nehemías. Es más, en la Biblia los judíos aparecen juntos. Pero la parte de Nehemías, que sería como la segunda parte de Esdras, es tomada, algunos entienden, como del diario de Nehemías. Nehemías, él de alguna manera registra algunas de sus experiencias, y Esdras toma eso para recopilar todo lo que sería el libro de Nehemías. Entonces, mucho de lo que vamos a encontrar fueron como esos asuntos que surgieron en el corazón de Nehemías y que Nehemías registró delante de Dios. ¿Listos? Entonces vamos a ver un poco cómo surge el libro. Y el primer aspecto es la piedad de Nehemías, en el sentido de que él amaba al pueblo de Dios y se vio tan comprometido con la causa de Dios que él fue movido a orar. Entonces dice ahí Nehemías 1, verso 2. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que Nehemías, él sabía que años atrás habían vuelto dos grupos de judíos, el primero con Zorobabel y Josué, y el segundo con Esdras. Y ustedes saben que todo judío piadoso en aquellos días, su deseo era estar en Jerusalén. Él no quería estar en Persia, donde estaba, ni él quería estar sirviendo a gente pagana, en un mundo donde la idolatría era común, donde el pecado era común. Y seguramente por las circunstancias, aunque el libro no nos los dice, Nehemías no pudo regresar. Él supo que sus hermanos volvieron, él supo que restauraron el templo, él supo que Esdras fue, pero él no pudo regresar. Y yo imagino que en Nehemías había esa nostalgia, ese deseo de querer saber qué había pasado con aquellos que habían vuelto, porque ellos tenían las profecías de Ezequiel, las profecías de Isaías, el mismo Habacuc, donde Dios había dicho que ellos iban a regresar y que Él iba a manifestar su gloria, iba a restaurarles. Entonces Nehemías tiene esa preocupación y ese amor por el pueblo de Dios, aunque él no está allá. Si ustedes miran el contexto del libro, Nehemías es un copero del rey, o sea, él como judío había podido llegar a estar en una posición importante como copero, porque el copero era como un guardia personal que tenía la responsabilidad de comer la comida del rey antes del rey, pero a su vez también era como una especie de consejero, porque era una persona muy cercana al rey. Entonces Nehemías pues estaba en el palacio, tenía una posición económica buena, tenía comodidades. Imagínense comer la comida del rey, ¿sí? Era una persona que estaba en una posición, si podemos decir, naturalmente buena, en medio del exilio, en medio de la deportación, pero él estaba bien. Pero aquí cuando Nehemías pregunta, nosotros vamos a dar cuenta que a pesar de que él estaba bien, en términos, si podemos decir, naturales, su corazón tenía una inquietud, su corazón tenía una angustia, su corazón tenía un asunto que le cargaba. Y no solo era un asunto que le cargaba, no era una pregunta solamente de cordialidad, porque a veces nosotros hacemos esa pregunta, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? O ¿cómo está tu familia? O ¿cómo está la iglesia? Pero a veces son preguntas de cordialidad. En Colombia sucede eso, usted le saluda
y inmediatamente lo saludan, usted dice, hola mi hermano, ¿cómo estás? Pero es algo de cordialidad, ¿no? Nehemías no era cordial. Nehemías, él realmente tenía un interés. Hermanos, y aquí ya comienza el asunto a llamarnos la atención, que cuando Dios quiere hacer una obra en medio de su pueblo, Él va a despertar el interés sincero, el interés profundo, un interés real hacia lo que es de Dios. Entonces deberíamos comenzar a mirar si nosotros somos como Nehemías, esas personas que tienen el suficiente interés para hacer preguntas claras y necesarias en momentos donde se requiere ese amor por la causa de Dios. Entonces yo a veces me pregunto si nosotros estamos dispuestos a hacer esas preguntas, hermano. A veces cuando yo veo de pronto un hermano que no lo veo tan bien, si yo tengo el amor suficiente para acercarme y preguntarle, hermano, ¿cómo estás? En Colombia inmediatamente la persona siempre va a responder, bien hermano, de cordialidad también. Pero cuando hay interés, uno siempre le dice, no hermano, en serio, quiero que me cuentes, ¿cómo estás? Es una pregunta más real, más profunda. Entonces, la obra de Dios comienza con personas interesadas, dispuestas a hacer las preguntas necesarias. A veces, cuán bueno a veces es estar reunido con alguna familia que está llegando a la iglesia y preguntarle, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la convivencia? ¿Cómo está el tiempo con pareja? A veces, hermanos, hace poco hicimos un taller de parejas. Hicimos unos talleres y en los talleres preguntábamos cosas que normalmente no se preguntan, pero que nosotros creemos que son preguntas importantes. Preguntábamos cosas así: ¿cómo está su vida íntima? Preguntas importantes, ¿no? Porque de alguna manera eso va a sacar a la luz cómo está la salud espiritual de ese matrimonio. Entonces a veces hay preguntas que nos abren, ¿sí? O a veces cuando estamos visitando una iglesia o cuando llamamos a algunos hermanos, ¿cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo están ustedes que están pastoreando la iglesia? ¿Cómo están con el Señor? ¿Cómo están sus vidas? Bueno, hermano, esas preguntas son las que muchas veces abren nuestro entendimiento a necesidades que Dios quiere involucrarnos, ¿sí? Un hermano decía que no deberíamos preguntar si no estamos dispuestos a involucrarnos. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque cuando amamos y preguntamos, quiere decir que nuestro corazón se está disponiendo para involucrarse. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en Nehemías es que él tiene interés por la situación espiritual de Jerusalén. Hermanos, y recuerde que Nehemías representa a Cristo. Y en ese sentido, de la misma manera que Nehemías, aunque estaba en la ciudad de Susa, en el imperio persa, su corazón estaba en Jerusalén. Y de la misma manera podemos decir que aunque nuestro Señor Jesucristo está en la gloria, hermanos, su corazón, su mirada y sus preocupaciones están con las situaciones de su pueblo. Tanto es que la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Quiere decir que su corazón, su mente, sus ojos están viendo cada una de las realidades que tiene y está viviendo su pueblo. Y de la misma manera cada uno de nosotros, en la medida que nos acercamos a Cristo y comenzamos a amarle, nuestro corazón va a comenzar a encontrar más preocupación por la obra de Dios. Es extraño, hermanos, cuando yo vivo una vida indiferente, una vida solitaria, una vida donde yo me preocupo solo en mí. Eso no representa el corazón de Cristo. Eso no representa el corazón de aquellos hombres y mujeres que Dios quiere involucrar en su obra. Lo primero que vamos a ver acá es que Nehemías tiene amor. ¿Y por qué sabemos que tiene amor? Porque mire que la respuesta que le dio Hanani. Y dice ahí en el verso 3, y me dijeron,
el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Entonces miren la situación que se encuentra Nehemías, hermano. Él se encuentra con una situación donde los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta. En gran mal quiere decir que la situación no estaba siendo buena. Había crisis económica en el lugar, había crisis de seguridad en el lugar, ellos estaban rodeados de enemigos, y había una situación de afrenta, o sea, de vergüenza, de oprobio. Imagínense que este era el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estaba en un estado de humillación, de vergüenza, de inseguridad, de pobreza. No era una situación buena, hermanos. A veces hubo épocas, si ustedes leen el Antiguo Testamento, por ejemplo, la época de David, de Salomón, el mismo periodo de Josué, fueron tiempos de mucha prosperidad, de muchas bendiciones, tiempos donde las cosas estaban bien. Pero en este periodo, hermano, las cosas estaban mal, estaban difíciles. Y a veces la obra de Dios entra en tiempos así, donde usted mira a su alrededor y la vida espiritual de las personas está en afrenta, está en oprobio, está en vergüenza. Usted mira a las familias y están en crisis, están en luchas, están desintegrándose, el pecado las está alcanzando, el oprobio del maligno del mundo está cayendo sobre la iglesia. La iglesia no es esta iglesia gloriosa que representa a Cristo, que marcha de una manera victoriosa, sino la iglesia está en crisis. A veces usted mira el cristianismo, hermano, y usted encuentra crisis en los que predican, crisis en sus familias, crisis en el ministerio, desánimo, tibieza, mundanidad en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está como en afrenta. Pero lo que vamos a ver en Nehemías es que ese testimonio, ese diagnóstico que le dan de la situación del pueblo, saca a la luz aspectos bien preciosos del corazón de Nehemías. Porque mire lo que dice el verso 4. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Hermanos, aquí usted ve cómo no era una pregunta por preguntar, sino era una pregunta con propósito, era una pregunta que tenía que ver con los afectos, con el amor del corazón de Nehemías. Cuando él se da cuenta que la situación no está bien, él se entristece y él se aflige. Y eso fue una aflicción no momentánea, sino fue algo que comenzó a conmover su corazón y lo llevó a varios días de estar así. Hermanos, la Biblia nos dice más adelante que el rey nunca había visto triste a Nehemías. Nunca lo había visto triste, fue extraño. Él se sorprende y después le dice: Nehemías, ¿por qué estás triste? Si nunca te he visto triste. O sea, Nehemías no era una persona depresiva, nostálgica. Nehemías era un hombre diligente, buen trabajador y alegre en las cosas que Dios le había puesto a hacer como copero. Pero su amor hacia el pueblo de Dios comienza a llenarlo de tristeza. Porque, hermano, nadie que ame al ver las situaciones que están mal va a poder estar tranquilo. Esas situaciones lo van a conmover, esas situaciones lo van a angustiar, esas situaciones lo van a afligir, hermanos. Y esas son señales de que Dios nos está involucrando en el servicio, cuando nuestro corazón comienza a conmoverse por la situación espiritual, tal vez de un hermano de la iglesia, o cuando yo comienzo a conmoverme por la situación espiritual de un hijo, ¿sí? de un esposo incrédulo, o de una familia que estoy viendo que está en la iglesia pero que está en profunda crisis, o a veces en general por la iglesia. Yo ya no solo me conformo con ir a las reuniones, y yo comienzo a sentir las cargas de mis hermanos, a llevar las preocupaciones de mis hermanas, a ver los desafíos que están viviendo los otros que están jóvenes, y yo comienzo a enternecerme y mi corazón comienza a angustiarse por eso. Hermanos, esa es una palabra que aparece relacionándose al ministerio de Cristo, al ministerio de Pablo y al ministerio de los hombres que Dios usó: angustia.
amor entrañable, amor que incluye sufrimiento. Sí, hermano, cuando usted ama a un hijo y usted ve que su hijo está mal, usted sufre por ese hijo, ¿cierto? Usted se aflige por ese hijo, usted llora por ese hijo. Usted no está tranquilo, aunque usted tenga todo en su casa, aunque usted tenga un buen trabajo. Si su hijo está en una situación de oprobio, alejado del Señor, viviendo en pecado, usted se duele, ¿cierto, hermanos? Bueno, eso lo hace porque usted tiene amor hacia su hijo. Y ese tipo de amor tiene que haber en nosotros en relación a su iglesia, hermanos. A veces no podemos estar tranquilos, cómodos. Claro, tenemos la paz de Dios, tenemos el amor de Dios, pero las mismas situaciones sí o sí nos van a afligir. Nos aflige una familia, nos aflige un hermano que entró en pecado, nos aflige un hermano que se está alejando, enorgullecido, nos da dolor, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Eso, hermano, quiere decir que Dios nos está llamando al servicio. Nadie podría servir si no hay una medida de amor, de preocupación hacia otros. Y puede ser que esa medida esté relacionada. Yo a veces veo hermanas donde yo vivo muy preocupadas por las otras hermanas. Oran, se afligen, se angustian. ¿Qué quiere decir? Dios las está llamando a un servicio en relación a ese grupo particular de la iglesia. Entonces, muchas veces, hermanos, nuestro servicio a Dios comienza en tiempos de crisis. Y Dios nos deja ver la crisis. ¿Saben para qué, hermanos? Para que nos involucremos. Generalmente nuestro servicio muchas veces está relacionado con las necesidades que Dios pone delante de nosotros. Y a veces este servicio puede ser inicialmente en nuestra casa. Yo estoy viendo que mis hijos están creciendo, yo estoy viendo el estado del mundo, yo veo las influencias que vienen hacia ellos y yo comienzo a enternecerme en mi corazón y a preocuparme por ellos. Yo no quiero que ellos estén en ruina, ¿cierto? Yo no quiero que ellos estén en oprobio, yo quiero que ellos conozcan a Cristo, que sus vidas florezcan. Entonces ese sentimiento, esas preocupaciones comienzan a enfocar mi corazón y mi servicio. A veces puede ser algo mucho más amplio. Yo veo que la iglesia tiene lugares, aspectos de doctrina, aspectos de la enseñanza donde hay una ruina. Y yo comienzo a preocuparme por estudiar, por prepararme, por enseñar la palabra, porque quiero que se restauren aquellas cosas que han de restaurarse. Entonces, hermanos, todo servicio inicialmente va a comenzar con estas características: crisis, necesidades particulares, preocupaciones que vemos y nos afligen. Pero no nos afligen, hermanos, por un lado para alejarnos de Dios. Nos afligen para acercarnos a Él. Porque mire lo que hizo Nehemías también. Dice el pasaje, dice: cuando oí estas cosas me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero mire el asunto aquí. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire qué asunto importante, hermanos. Nehemías no se queda tampoco viendo la crisis, ni se queda solo en esa tristeza que produce la situación, sino eso lo lleva a orar. Hermano, y a orar de una manera intensa, porque dice que le incluyó a la oración ayuno. Entonces quiere decir que Nehemías comenzó a abstenerse del alimento para aprovechar su tiempo y esa carga que él estaba teniendo para buscar a Dios. Él comienza a orar, a ayunar: Señor, mira la situación de Jerusalén, mira su ruina, mira su oprobio. Él comienza a derramar su corazón delante de Dios. Esta es una oración intencional, esta es una oración con propósito, esta es una oración por esta causa. Hermanos, si esto ya también, como decíamos ahora, esto es un camino y una enseñanza para nosotros. ¿Por qué Dios nos permite ver las necesidades? ¿Por qué Dios nos aflige en ciertas situaciones? Porque Dios nos inquieta y nos permite enterarnos de cosas que uno a veces tiene esa experiencia sin estar buscando. Llega un momento donde nos enteramos de que tal familia está viviendo tal cosa, o tal hermano está pasando por tal cosa, o está sucediendo tal cosa en la iglesia. ¿Por qué Dios permite eso, hermanos? Porque Dios quiere que aprendamos de Cristo a interceder.
que aprendamos de Cristo a orar por esas causas. Hermano, a veces parecen causas perdidas, pero para Dios nada es perdido. A veces parecen causas imposibles, pero para Dios nada es imposible. Hermano, si la iglesia se despertara a crecer en la disciplina de la oración, ¿cómo la iglesia podría dar testimonio de que Dios oye y responde? Pero como dice Santiago, pedimos, sí, para nuestros deleites, y por eso no recibimos. Pero cuando comenzamos a pedir por aquellas causas que son importantes para Dios, y comenzamos a golpear la puerta y a llamar, en algún momento eso comienza a abrirse, hermanos. Nosotros hemos tenido experiencias como iglesias de que las hermanas, por ejemplo, tienen unos tiempos de oración particular y ellas comienzan a orar por los hijos de los hermanos de manera específica. Y duran 1 mes, 2 meses, 3 meses orando por esos hijos con nombre. Y se enfocan ahí, la salvación. Hermano, y hemos visto cómo Dios responde. Hemos visto matrimonios en crisis, hermanos. Entran en crisis porque eso es parte de la realidad humana. Comenzamos a ver que están en crisis y comenzamos a orar por el matrimonio, orar por el matrimonio, orar por el matrimonio, orar por el... Hermano, y cómo Dios haya un camino para cambiar esos matrimonios. Entonces muchas de las luchas, desafíos, asuntos que vienen delante de nosotros, deberíamos canalizar todo eso volviendo nuestro corazón a Dios, derramando nuestras oraciones a Dios, ayunando por eso. Y ahí vuelvo a hacer preguntas que son preguntas importantes. Hermano, ¿hace cuánto usted no ora por un asunto que tenga que ver con el propósito de Dios? ¿Y hace cuánto no ora y ayuna por eso? Hay iglesias que no están orando en nuestros días, hermano. Hay iglesias que no están ayunando en nuestros días. Hay cristianos que no conocen esas disciplinas, hermano. Y esas carencias hacen muchas veces que la iglesia esté en ruina, sus puertas quemadas y en una situación de oprobio. Y esa no es la voluntad de Cristo ni para nosotros, ni para nuestra vida espiritual, ni para nuestra familia, ni para la realidad de iglesias que Dios nos ha colocado. Definitivamente Dios quiere restaurar a su pueblo, hermano. Definitivamente Dios quiere bendecir a su pueblo. Definitivamente Dios quiere levantar líderes en medio de su pueblo. Pero se necesitan personas que amen suficientemente la causa de tal manera que estén dispuestos a orar. De tal manera que estén dispuestos a clamar por eso. De tal manera que estén dispuestos a ayunar por esas cosas. Esas cosas que son importantes para Dios. Las cosas que tienen que ver con su propósito. Bueno, uno a veces ve iglesias que están en un estado y comenzaron a orar, a ayunar, a volverse a Dios, y uno pasa años después, hermano, y la situación cambió totalmente, porque Dios, hermano, Dios espera nuestras oraciones, y Él se complace, dice la Biblia, en responderlas. Dios está atento al clamor sincero y constante de su pueblo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: pedid en mi nombre, y todo lo que pedirás en mi nombre os será hecho. Todo aquello que surge de la palabra de Dios, que tiene que ver con el pueblo de Dios, y que oramos de manera intensa y particular, generalmente Dios lo va respondiendo para gloria de su nombre y para edificación de su pueblo. Entonces Nehemías nos está abriendo un camino a todos nosotros, hermanos. Usted tiene un hijo en crisis. Usted está pasando una situación donde usted ve derribada en su familia algunas cosas y quemadas. Usted ve que en la iglesia faltan cosas, hay oprobio, hay vergüenza, asuntos han sido abandonados. Bueno, es bueno comenzar a orar. Es bueno comenzar a clamar por esas cosas. Es bueno ser específicos, hermanos. Porque al ser específicos, con el tiempo vamos a ver cómo Dios nos respondió. Cómo Dios nos escuchó, cómo Dios fue bueno en esas áreas. Entonces lo primero que estamos viendo en Nehemías es un hombre que ama, es un hombre que se involucra orando por estos asuntos, y es un hombre que viene delante del pueblo de Dios
a interceder. Ahora, hermanos, eso que comenzó a suceder en el corazón de Nehemías, a orar intensamente, tuvo resultados. Y aquí vamos a ver el segundo aspecto. Lo primero que podríamos decir es que Nehemías es un hombre que ama la causa de Dios y ora por esa causa. Ahora lo segundo que vamos a encontrar en Nehemías, que hermanos, que también es muy interesante, es que después de ese tiempo de oración, el rey le hace una pregunta, ¿sí? Ahí más adelante en el capítulo 2, en los primeros versículos sucede que el rey se da cuenta que Nehemías no está gozoso, no está cómodo, no está alegre. Entonces le pregunta que por qué está así. Y Nehemías le responde es que ¿cómo yo voy a estar contento si la ciudad de mis padres, la casa de mi pueblo está destruida, está derribada? ¿Sí? Y ahí en el verso 4 el rey le dice, me dijo el rey, 2:4 de Nehemías, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Yo siempre me pregunto, hermanos, que imagínese usted, me arreglo un poquito de agua, amor. Imagínese usted orando por un asunto bastante tiempo. Y en esa oración usted está orando, usted está clamando, digamos hipotéticamente, se le presenta a Dios y le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? ¿Qué necesitas? Mire esa pregunta, hermano. Yo imagino que Nehemías venía orando, cuando el rey le dice, bueno, ¿qué cosa pides? Aquí vamos a ver algo interesante, hermanos, que Nehemías en su oración fue muy, si podemos decir, muy particular y tenía propósito. Pero Nehemías no se quedó en el asunto de orar. Seguramente en ese asunto de orar, Nehemías comenzó a calcular las dimensiones de su obra, a calcular lo que tenía que tener de materiales, de permisos, de tiempo para llevar a cabo esta obra. Entonces lo segundo que vamos a ver en este pasaje es que Nehemías era un hombre sabio, planificador. Eso es algo muy interesante en Nehemías, hermano. Mientras Nehemías seguramente oraba, él decía, Señor, mira, las puertas están destruidas. Necesitamos madera, Señor. Señor, mira que Jerusalén está rodeada de enemigos. Necesitamos tu protección, Señor. Señor, mira todo el trabajo que se tiene que hacer, Señor. Danos tiempo para hacerlo. Señor, necesitamos muchas manos para este trabajo. O sea, yo me imagino a Nehemías en ese tiempo de oración y de ayuno, él comienza a dimensionar, a hacer cálculos de las cosas que él necesitaba. ¿Y por qué lo voy a resaltar, hermanos? Porque cuando el rey le pregunta, ¿qué necesitas o qué me pides? Nehemías estaba preparado, hermanos. Y eso es algo que yo creo que como cristianos debemos prestarle atención, hermano. Porque a veces vemos una necesidad, a veces vemos unas crisis que están sucediendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar. Y estamos notando y estamos orando. Pero ustedes se dan cuenta que Pablo, una de las oraciones que él hacía, por ejemplo, por los colosenses o por los efesios, Pablo oraba para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Qué significa eso? Sabiduría va mucho más allá del conocimiento doctrinal. Sabiduría es tomar ese conocimiento y aplicarlo de manera práctica a las necesidades y los desafíos. Eso es sabiduría, cuando usted aplica el conocimiento de Dios a las situaciones. Como Salomón oraba, Señor, dame sabiduría, yo necesito dirigir este pueblo, gobernar este pueblo. Entonces cuando Pablo dice que oremos por eso, es porque el pueblo de Dios necesita aprender y tener la inteligencia, la sabiduría de Dios para actuar en medio de las situaciones. Y Nehemías tiene eso, hermano. Nehemías es un hombre que en medio de su oración Dios le va dando sabiduría, le va dando inteligencia. Entonces cuando viene la pregunta del rey, Nehemías tiene la petición clara.
A términos generales, Nehemías sabía cuánto tiempo necesitaba, qué materiales necesitaba, qué permisos necesitaba y qué necesitaba quiénes necesitaban que él se involucrara. Porque mire lo que dice ahí. Y me dijo el rey, verso 4, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sí? Una oración así de suspiro, de Señor, ayúdame. Señor, ¿cómo respondo? Dame gracias, Señor. Y dice en el verso 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Mira lo primero que dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces lo primero que Nehemías pide es permiso. Nehemías sabe que él no puede hacer esto si él no tiene la autorización del rey. Nehemías necesita una puerta abierta, y la primera puerta abierta que necesita es la autorización del rey. Hermanos, a veces nosotros tenemos necesidades, tenemos desafíos delante y la puerta está cerrada. ¿Cierto? Y a veces lo que necesitamos, Señor, es, Señor, dame el permiso, ábreme la oportunidad de involucrarme en esto. ¿Sí? Ábreme esta puerta, Señor. Señor, yo quiero servirte en esto. Mira, hay tanta necesidad en esto, Señor, pero yo necesito que tú convenzas. A veces ese permiso es convencer a mi esposa de que se involucre con lo mismo. A veces ese permiso es que la iglesia tenga paz y me dé libertad para involucrarme en ese servicio. A veces ese permiso es que cambie una situación laboral. Independientemente, es cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, Él necesita abrirnos esa puerta. Y en este caso la puerta era el rey. La puerta era el rey. Señor, tú sabes que yo quiero servirte, pero yo sirvo de copero. Yo no quiero pasar por encima de la autoridad que tú has puesto. ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas bien, Señor. Toca el corazón de este hombre. ¿Sí? Hermano, y a veces uno se da cuenta que, por ejemplo, hay mujeres en la iglesia. Nosotros hemos tenido mucho esa experiencia, que la primera que se convierte en la familia es la mujer. Entonces ella entra en un conflicto de querer hacer cosas en su casa, pero su esposo todavía no entiende. Y aquí encontramos un principio, porque Señor, tú quieres salvar mis hijos, ayudar a restaurar mi hogar, involucrarnos en el servicio, pero mira, Señor, el corazón de él. Toca el corazón de él. Cámbialos. Háblale. Y la mujer comienza a orar y a ayunar y a orar y a ayunar y a orar y a ayunar, hasta que llega un momento que ¡prum! Dios muda el corazón, hermanos. Nosotros hemos visto, hermanos, muchos testimonios que yo podría contarles de ese tipo. O queremos hacer algo, queremos trabajar en algo, queremos involucrarnos en algo, y comenzamos a orar, Señor, una señal de que tú estás involucrado y que nos puedes ayudar. Esto es mudando a aquellos que son importantes en esto. Hace poco teníamos el caso de unos hermanos que comenzaban a orar porque ellos querían evangelizar, hermanos. Y llegó un momento donde se abrió la puerta en unas prisiones de Bogotá, en unas cárceles, para ir a predicarles el evangelio a presos en la cárcel. Y un hermano se me acercó y me dijo, hermano, nos abrieron la puerta, tenemos ingreso tal día en la semana y tal día en la semana, de tal hora, pero tengo un asunto, yo trabajo, hermanos. Entonces yo le dije, mi hermano, vamos a orar, porque si Dios quiere abrir esa puerta, Dios va a tocar el corazón de tu jefe para que te dé permiso y puedas ir. Comenzamos a orar, hermano, y él fue a hablar con él. Imagínese lo difícil que es eso, mi hermano, que en una empresa, en un día laboral, a ti te den 3-4 horas para que tú vayas a predicar. ¿Saben qué, hermano? Este hombre oró, fue a hablar con el jefe y le dio el permiso. Hermanos, Dios abre puertas. Dios abre puertas. Recuerdo mucho el testimonio de Miguel Núñez, que él cuenta que él quería servirle al Señor de una manera más completa, porque él era médico y trabajaba como anciano en la iglesia, servía como anciano en la iglesia, pero él sintió que él debía volver a su país a servir. Y él le cuenta a su esposa,
Y su esposa le dice, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Cómo vamos a volver a República Dominicana? Y él, en vez de indignarse, porque es que a veces nosotros nos indignamos con las personas, él dice, Señor, él dice que él cuenta que después de esa conversación, él ora a Dios y dice, Señor, tú eres soberano y el corazón de mi esposa nunca se va a poder oponer a tu soberanía y a tu voluntad. Si esa es tu voluntad, tú vas a cambiar el corazón de mi esposa. Y él dice que descansó. Siguió orando, pero descansó. Pasaron los meses, yo no me acuerdo al cuánto tiempo, pero fue un tiempo corto, creo que un año o algo menos. Se le acerca la esposa y le dice, Miguel, yo creo que es hora de que vuelvas a República Dominicana y que te entregues completo al ministerio. Y él entendió que llegó el momento en que el Señor le abrió la puerta, hermanos. Entonces Nehemías ora y Nehemías está esperando que Dios le haga la puerta. Entonces aquí, cuando el rey le pregunta ¿qué quieres? Lo que le dice, quiero que me des la oportunidad de ir a Judá, ¿sí? Dice ahí, a la ciudad de mis padres, y la reedificaré. Hermanos, de las cosas que Nehemías se da cuenta es que para que la situación cambie, él tiene que ir y él tiene que involucrarse, él tiene que trabajar. Y uno se va a dar cuenta, mis hermanos, que en la iglesia, para que las cosas cambien, en la familia, aún en nuestra vida espiritual, para que Dios pueda restaurar ciertas cosas, Dios espera que nosotros nos involucremos y estemos dispuestos a trabajar. Dice, yo iré y la reedificaré. Hermanos, Nehemías no era un constructor, ni era un arquitecto. Nehemías era un copero. Pero él está dispuesto a dejar su lugar de comodidad, a dejar su posición en el reinado, para ir a trabajar, para ir a servir, hermano. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que si nosotros queremos que las cosas cambien, vamos a tener que involucrarnos. En la iglesia, los espectadores poco ayudan. En la iglesia necesitamos personas involucradas y personas dispuestas a hacer. Porque es muy fácil también llegar a una posición de decir, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Como jueces, ¿cierto? Pero Dios espera personas que estén dispuestas a decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a trabajar, yo estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo. Uno cree, a veces los hermanos piensan, nosotros a veces tenemos reuniones de los hermanos que estamos sirviendo en la iglesia. Al comienzo teníamos una reunión y habíamos personas involucradas metiéndole el hombro así de manera fuerte. En esa reunión habíamos unos 30 hermanos, hombres, mujeres, matrimonios, algunos solteros, personas que están metiéndole el hombro. Cada uno está contando porque estamos escuchando, planeando un poco para ese año, orando las cosas que estamos haciendo. Y una de las cosas que yo veo claramente es que todos estamos muy ocupados. Ninguno de los que estábamos ahí tenía como el tiempo de decir, hermano, yo tengo este tiempo más. Yo pensaba, realmente la obra de Dios se hace con personas que están dispuestas a salir de su posición de comodidad, están dispuestas a sacrificar su tiempo, están dispuestas a sacrificar su dinero, están dispuestas a sacrificar por la causa del Señor. Hermanos, si nosotros queremos que la iglesia, que las familias, que los jóvenes, que nuestros hijos conozcan al Señor y puedan ser edificados, eso demandará de nosotros un sacrificio, demandará de nosotros tiempo, demandará de nosotros esfuerzo, demandará de nosotros trabajo, hermanos. No piense que la obra de Dios se hace de manera instantánea, porque a veces yo escucho a cristianos que hablan así, hermanos. Hermanos dicen, no, hermano, Dios hará. Y como Pilato se lavan las manos, hermano. O sea, Dios hará y ellos... Hermanos, la obra de Dios se hace por la gracia de Dios, pero por el esfuerzo de su pueblo también. Se hace por el poder del Espíritu Santo, pero también se hace por el trabajo fiel y dedicado de cada uno de nosotros.
Amén. Si Dios le está inquietando en su corazón, no es solo una inquietud, Dios lo está llamando a un trabajo, hermano. Como a mí me está llamando a un trabajo. Y requerimos a veces esforzarnos. ¿Saben qué, hermanos? Si en estos días alcanzamos a leer algunos otros pasajes, era un trabajo peligroso. Ellos comenzaron a trabajar y los enemigos se enfurecieron. Entonces tenían que en el día trabajar y en la noche prestar guardia. Con una mano la pala, con otra mano la espada. Hombres y mujeres, sus hijos trabajaban. Era un trabajo que involucraba a todo el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, a veces es bueno preguntarnos, cuando queremos que las cosas sean restauradas y que la obra de Dios avance, debemos preguntarnos cuán dispuestos estamos a involucrarnos. Cuán dispuestos estamos a sacar tiempo para eso. ¿Sí? Yo personalmente doy gracias al Señor, hermano, porque donde yo estoy, hermano, tengo una cantidad de hermanos, hermanas, jóvenes, hermano, jovencitas. Uy, hay unas jovencitas, hablábamos con Diana. ¿Cómo esas hermanas son una bendición, hermano? Ellas están ahí en la brecha con nosotros. Y usted no las ve. Pero están haciendo muchas cosas, ayudando, cooperando, involucrando, poniendo sus dones, sus capacidades. Bueno, este trabajo requiere muchas manos. Entonces Nehemías se dio cuenta que para hacer esta obra él tenía que ir y él tenía que trabajar. Pero no solo eso, que aquí el asunto es muy interesante, hermanos. Dice ahí en el verso 6: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Otro asunto, hermanos. Nehemías no solo sabía que él tenía que involucrarse, sino que eso le iba a recurrir cierto tiempo. Ahí no nos dice cuánto tiempo fue. Pero cuando el rey le pregunta, seguramente va a decir hipotéticamente: rey, esa muralla, yo ya he hecho el cálculo en días, en trabajo, eso aproximadamente nos va a tomar 3 meses. Estoy hablando hipotéticamente, hermano. Pero ¿saben por qué de pronto el rey se agradó, hermanos? Porque el rey vio que Nehemías ya tenía un plan de trabajo. Nehemías no iba a improvisar, hermano. ¿Y saben cuál es una de las grandes miserias que tiene la iglesia, hermanos, hoy en día? Es la falta de planeación en el trabajo que hace. Todo es muy improvisado, hermanos. Todo es muy improvisado. Todo es muy Dios hará. Hermanos, a veces nosotros no nos... ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan? Y Jesús habló de eso. Jesús dijo: cuando un hombre va a edificar una torre, ¿qué hace él primero? ¿Él comienza a construir? No. Él calcula los gastos. No sea que comenzando a edificar se quede corto y la gente pase y se burle de él y diga: ¿cómo comenzó y no terminó? En Colombia sucede mucho eso, hermano. Comienzan colegios, comienzan hospitales y por la corrupción se van quitando los recursos y cuando llega a la mitad se quedaron sin recursos y quedó eso abandonado. Yo no sé si eso pasa aquí. Allá le llaman elefantes. ¿Sí? Obras sin terminar. Hermanos, pero a veces en la iglesia pasan esas cosas. Vemos una necesidad, y inmediatamente comenzamos a hacer sin tener una planeación espiritual. ¿Cuál sería esa planeación? Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, a Tito, y le muestra qué él tiene que hacer en la iglesia y le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, cuando hablamos de la vida espiritual del hombre, cuando hablamos de la vida espiritual de la familia, cuando hablamos de la vida espiritual de la iglesia, nosotros tenemos unos planos que se encuentran en la Biblia y tenemos principios. Y para llevar a cabo un servicio, yo tengo que involucrarme en la palabra, en la oración, para que Dios me comience a dar sabiduría, entendimiento de los costos, de la manera, de los gastos que tiene esta obra.
¿Cierto? A veces, yo hace poco tuve una experiencia que me enseñó en algo que me di cuenta que no fui tan sabio. Les conté que hicimos un taller de parejas, ¿cierto? Y en ese taller de parejas, como era la primera vez que lo hacíamos, entonces proyectamos que teníamos el taller de parejas y de los temas que íbamos a tratar en el taller de parejas íbamos a tener un acompañamiento con los hombres, con las mujeres y con algunos matrimonios. Hasta ahí iba bien la planeación. El asunto es que yo no pensé que eso nos iba a demandar tanto tiempo después. Y se nos vino como una ola de trabajo, hermano, unos meses así bien. Y yo dije, la próxima vez que hagamos algo así, tenemos que hacerlo más cuidadosamente. Porque me vi que ya no pude responder a tantas cosas. ¿Me hago entender, hermanos? No calculé los gastos. No calculé que eso nos iba a dar consejerías para hombres, consejerías para mujeres, que íbamos a sacar a la luz una cantidad de pecados, que iban a haber familias en crisis graves, que iba a haber consejerías, que... ¿Me hago entender? Entonces nos vino una ola grande de trabajo. Ahí me recordé ese pasaje. Cuando vayas a edificar una torre, calcula bien los gastos. En ese calcular bien los gastos incluye a veces hasta el tiempo. A veces uno se da cuenta de eso con hay hermanas, yo no sé si eso sucede en Colombia, no sé si acá. Hay hermanas que aman mucho al Señor y quieren servir mucho. Entonces ellas están educando en su casa niños, están sirviendo en la iglesia, comienzan a ayudarle a fulana y comienzan a darse cuenta que tienen tantas cosas que hacer que no se pueden concentrar en lo que tienen que hacer. Entonces ese calcular los gastos es saber hasta dónde tengo tiempo, hermanos, hasta dónde tengo capacidades. Hasta dónde puedo asumir una responsabilidad que puedo llevar y hasta dónde no. Porque todos tenemos limitantes, ¿no, hermanos? Y a veces el tiempo es un limitante. Es como me decía mi esposa en estos días, es mejor a veces decir no puedo, a decir que lo voy a hacer y no lo hago, por falta de planeación. Entonces a veces requiere, hermanos, considerar mis situaciones, mi tiempo, mis circunstancias. Y en el momento que el Señor me diga, bueno, ¿qué quieres? Yo puedo decir, Señor, tengo este día en la semana para esto. O tengo estos 3 días para esto. O puedo hacer esto. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, hermano, de calcular que el trabajo requiere un tiempo. Y debemos ser sabios para ser equilibrados, hermano. Hay mucha gente que... Yo hablaba con unos hermanos estos días, me decían, hermano, sirviendo en todo y mi vida espiritual destruida. O sea, personas que se involucran en esto y dejan de orar, dejan de cuidar sus matrimonios. Entonces, equilibrio nos habla también de una buena planificación en cuanto a tiempo. ¿Y en cuanto a qué más? Dice en el 7, además dije al rey, si place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Entonces, Nehemías sabía que no solo necesitaba tiempo, no solo necesitaba involucrarse, sino necesitaba cartas. ¿Por qué? Porque este imperio tenía de alguna manera gobernadores, tenía, de alguna manera un control, y él tenía que llegar con los permisos. El permiso para pasar esto, el permiso para pasar aquello, y que él pudiera pasar hasta el otro lado del lugar. Y dice en el verso 8, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me parece curioso que Nehemías ya sabía el nombre del guarda del bosque. Se ve la planificación de Nehemías y necesito una carta para Asaf, el guarda, para que me dé madera. O sea, Nehemías sabía que necesitaba tiempo, trabajo y materiales. Y sabía quién le podía dar los materiales. Y sabía que el rey tenía que autorizarle eso, hermanos. Usted se da cuenta cómo Nehemías está viendo todo lo que necesita, hermanos. Y a veces eso espiritualmente... son muchas cosas, hermano. Señor,
Yo necesito esto y esto, pero necesito los materiales. Yo quiero comenzar un trabajo con las mujeres, por ejemplo. Señor, pero yo necesito tener buenos materiales para edificarlas. ¿No es así? Señor, yo quiero comenzar, a veces estamos hablando del ministerio. Señor, yo quiero comenzar a enseñar en la iglesia. Señor, pero yo necesito preparación. Yo necesito instrucción. Yo necesito herramientas. Queremos evangelizar, hermanos. ¿Cómo preparamos a los hermanos para evangelizar? ¿Cierto que se necesita? Queremos tener tiempos de consejería con las parejas. Necesitamos herramientas. Necesitamos a un Asaf que nos dé madera, que nos prepare, que nos ayude. Entonces, hermanos, la obra de Dios, como lo vemos en Nehemías, requiere hombres que amen al pueblo, hombres que oren, y mujeres obviamente, pero también hombres y mujeres entendidos, sabios en los tiempos, sabios en los recursos que van a necesitar, sabios en el precio que han de pagar, sabios en que Dios les abra puertas y que ellos comiencen a hacer una obra no de cualquier manera, hermanos, y sobre todo en la iglesia. La edificación de la iglesia no se hace de cualquier manera. Yo he visitado muchas iglesias, hermano, que con los años uno ve que en vez de crecer, fortalecerse y dar un buen fruto, sucede lo contrario, hermano. ¿Y por qué? Porque ellos no dedicaron el suficiente tiempo para prepararse, para tener buenas herramientas, para saber cómo se hace la obra de Dios, y terminan haciéndolo de cualquier manera. Ahí es donde vienen los falsos vientos de doctrina, ahí es donde se hacen las obras en la carne, ahí es donde hay mucha frustración, porque también, digamos los hermanos que viven en el campo, si usted no sabe sembrar la tierra no le va a dar fruto. Por más que usted trabaje, si usted no sabe hacer ese trabajo, usted va a dañar la semilla, usted va a dañar la tierra, usted va a sacar las cosas antes de tiempo. ¿Cierto que es así? Se requiere una sabiduría. Así, mi hermano, en la obra de Dios se requieren personas piadosas, involucradas, pero también personas que han sido preparadas por Dios y tienen la sabiduría de Dios para poder proyectar lo que Dios quiere que ellos hagan y ellos poderlo hacer de la mejor manera. Dice ahí en el verso 8 al final: y me lo concedió el rey. O sea, todo lo que le pidió Nehemías se lo concedió. Hermano, yo puedo pensar a la luz de este pasaje que si el rey, que era un hombre impío, porque este hombre era un hombre impío, le concedió todo a Nehemías, hermano, ¿cuánto más nos concederá a nosotros Cristo si le pedimos? Pero la pregunta es ahora, si el Señor nos dijera, ¿qué me pides? Porque a veces uno ve la necesidad y uno dice, ¿qué me pides? Yo le voy a dar algunos ejemplos de cosas que yo le he pedido al Señor, por ejemplo, en cuanto a la edificación de la iglesia. A veces uno le dice, Señor, dame salud y tiempo para poder hacer las cosas que tengo que hacer. Cuando uno no tiene salud y no tiene tiempo, dame salud y tiempo, Señor. Yo estoy hablando de cosas personales, ¿no? ¿Cómo para que los hermanos entiendan? A veces le he dicho, Señor, mira, necesitamos compañeros que hagan esto y esto y esto. Nosotros oramos en la iglesia porque en la iglesia habían buenos maestros, pero pocos evangelistas. Señor, danos personas que tengan amor, gracia, deseo de salir y predicar, que no tengan vergüenza. ¿Sí? Hermano, y con el tiempo ni siquiera trajo nuevas personas. Hermanos que estaban ahí comenzaban a sentir ese deseo por predicar el evangelio. Hermanos, Señor, danos hermanos que puedan cuidar de esto, ayudarnos en esto. Danos hombres así, familias así. Y Dios, hermano, comienza a darlas. Hay épocas donde hemos tenido que orar, Señor, y no es el evangelio de la prosperidad, pero a veces hemos tenido que orar, Señor, mira, para hacer esto necesitamos dinero. Necesitamos dinero, Señor, necesitamos comprar esto, necesitamos un lugar más grande. Señor, danos esto. Hermano, y generalmente Dios, cuando es algo que tiene que ver con su obra, su propósito,
generalmente Dios lo concede. Dios lo concede, hermanos. Entonces, el ejemplo de Nehemías en estos primeros capítulos, hermanos, yo no sé si a usted, pero a mí me despierta ese deseo, ese anhelo, para que Dios también haga una obra en nuestros días. Y vemos que para que Dios haga una obra en nuestros días tiene que estar nuestro corazón involucrado, nuestras oraciones subiendo al cielo y nuestras mentes y nuestros corazones dispuestos a irnos preparando para el momento que Dios diga: esto es lo que quiero, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que espero de ti. Hermano y hermana, yo quisiera decirle en un sentido que tal vez usted se ve en un momento donde no está haciendo nada, pero tal vez Nehemías estaba así. Nehemías estaba en su trabajo de copero hasta que Dios trajo el momento que esta pregunta cambió su vida. Entonces de pronto usted está en una situación más tranquila, más de solo escuchar, de solo aprender, pero seguramente Dios va a estar preparando las situaciones y su corazón para que en algún momento comience a involucrarse de manera más directa y más personal en su obra. Lo cierto es que la obra de Dios requiere muchos colaboradores, hermano, y que Dios nos despierte el corazón y también nos vaya preparando en todas estas áreas. Nos vaya dando amor, oración y sabiduría y inteligencia espiritual para los desafíos que tenemos que hacer. Entonces, grande es el trabajo que tenemos por delante, hermanos. Y que el testimonio de Nehemías y las cosas que vamos a estar viendo estos días, sobre todo despierten nuestros corazones a poderles servir y a poder cooperar con Él en la obra que Él está edificando en estos tiempos. Amén, mis hermanos. No quiero alargarme tanto porque yo sé que es un día entre semana. El pasaje nos va a dar para disfrutar un poco más en estos días. Entonces el Señor nos siga hablando, nos siga enseñando y nos siga despertando. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Considere aquellas cosas que el Señor le habló, porque siempre el Señor nos habla, ¿cierto? Su palabra es viva y eficaz. Considere lo que el Señor le está hablando, medítelo, ore por esas cosas y dígale como le dijo el profeta al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos en este tiempo, Señor. Queremos encomendar todas las cosas en tus manos, Señor. Las reuniones que vamos a tener, las comuniones que vienen, el tiempo que vamos a tener de conferencia, la llegada de otros hermanos, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, donde tú puedas preparar nuestros corazones, hablar a nuestras vidas y sobre todo trabajar en nosotros para que nuestras vidas puedan dar mucho fruto, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Te agradecemos por nuestras vidas, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú nos has llamado en tu Hijo. Gracias porque tú estás haciendo una obra en nosotros y también tú quieres hacer una obra a través de nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros podamos llegar a ser esos instrumentos tuyos, Señor, para que tu obra pueda avanzar y prosperar en nuestros días. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús.